En la Biblia es mencionada más de 700 veces. Fue sede del reinado de la dinastía davídica. Ahí se levantaron el primer y segundo templo. Durante más de 2000 años estuvo presente en todas las plegarias judías, desde las plegarias diarias en que se pide su reconstrucción, hasta en las plegarias de Pesaj y Yom Kippur, que decimos el año que viene en Jerusalén. En los casamientos, el novio rompe una copa en recuerdo de la destrucción de la ciudad. En las casas de los judíos, en la pared que da en la habitación principal hacia Jerusalén, se deja una parte sin revocar, con ladrillo a la vista, en recuerdo de la ciudad destruida. Y acá comienza la historia. Hay un mito palestino que se divide en varias partes. Empecemos. Jerusalén en la antigüedad era la capital del reino cananeo y por ende parte de la herencia histórica palestina. Mientras que no hay evidencia de la existencia de un presunto templo judío, como tampoco hay evidencia de un reino judío con capital en Jerusalén, se sabe que la mezquita lejana mencionada en el Corán es la mezquita de Al-Aqsa que se levanta en la explanada de las mezquitas. En 1967 los israelíes ocuparon militarmente Jerusalén Oriental y tras anexarla a su territorio comenzaron un proceso de judaización de la ciudad, arrebatándole su identidad palestina y declarándola su capital en contra de todas las resoluciones de la ONU que no reconoce esta anexión. Acá vamos a la verdad. He reunido 3 mitos con respecto a Jerusalén que los palestinos toman como base para reclamar la ciudad. Vamos a desmentirlo uno a uno. Primero, muy mal podría haber sido Jerusalén capital de un reino cananeo, porque simplemente tal reino nunca existió. En Canaán existían ciudades-estado, reinos independientes, a veces aliados, otras sometidos unos a otros, otras en guerras entre sí, con sus propios reyes y sacerdotes, su propia moneda y sus propios dioses. O sea que no integraban ninguna unidad política. En cuanto a la herencia histórica palestina, los palestinos son árabes, o sea, semitas, mientras que los cananeos eran camitas, o sea, emparentados con los primitivos egipcios y los actuales coptos. Desmentido el primer mito. 2. Son abundantes los hallazgos arqueológicos que prueban la existencia del reino judío en la tierra de Israel, como así también de la existencia del templo. Por citar algunos ejemplos, la estela de Meneptah, también conocida como la estela de Israel o la estela de la victoria de Meneptah, es una inscripción del antiguo faraón egipcio Meneptah, que reinó entre 1213 y 1203 antes de la era común, descubierta por Flinders Petrie en 1896 en Tebas, y ahora se encuentra en el Museo Egipcio en El Cairo. El texto es en gran parte un relato de la victoria de Meneptah sobre los libios y sus aliados, pero las últimas 3 de las 28 líneas tratan de una campaña separada en Canaán, entonces parte de las posesiones imperiales de Egipto. A veces se hace referencia a la estela como la estela de Israel, porque la mayoría de los estudiosos traducen en un conjunto de jeroglíficos en la línea 27 como Israel. Se han avanzado traducciones alternativas, pero no son ampliamente aceptadas. La estela representa la primera referencia textual a Israel y la única referencia del Antiguo Egipto. Es una de las 4 inscripciones conocidas de la Edad del Hierro, que datan de la época y mencionan al Antiguo Israel. Bajo este nombre, siendo las otras, la estela de Mesha, la estela de Tel Dan y el monolito de Kurk. Como resultado, algunos consideran que la estela es el descubrimiento más famoso de Flinders Petrie.
opinión con la que el propio Petrie estuvo de acuerdo. La estela de Mesha, también conocida como la piedra moabita, es una piedra inscrita establecida alrededor del 840 antes de la era común por el rey Mesha de Moab, un reino ubicado en la actual Jordania. Mesha cuenta cómo Chemosh, el dios de Moab, se había enojado con su pueblo y había permitido que fueran subyugados a Israel. Pero finalmente Chemosh regresó y ayudó a Mesha a deshacerse del yugo de Israel y restaurar las tierras de Moab. Mesha describe sus muchos proyectos de construcción. La estela de Tel Dan es una estela fragmentaria descubierta en 1993 en Tel Dan por Gila Cook, miembro de un equipo arqueológico dirigido por Abraham Biran, cuyas piezas se utilizaron para construir un antiguo muro de piedra que sobrevivió hasta los tiempos modernos. La estela está en varias piezas y contiene varias líneas en arameo, estrechamente relacionado con el hebreo e históricamente un idioma común entre los judíos. La inscripción sobreviviente, que data del siglo IX antes de la era común, detalla que un individuo mató a Yoram, el hijo de Ahab, rey de Israel y rey de la casa de David. Estos escritos corroboran pasajes de la Biblia, como el segundo libro de los Reyes menciona que Joram es el hijo de un rey israelita, Ahab de su esposa fenicia, Jezabel. Aplicando un punto de vista bíblico a la inscripción, el candidato probable para haber erigido la estela es Azael, un rey arameo cuyo idioma habría sido el arameo, quien se menciona en el segundo libro de los Reyes por haber conquistado la tierra de Israel, aunque no pudo tomar Jerusalén. En el libro Vida de los 12 Césares del historiador romano Suetonio, Gayo Suetonio Tranquilo, nacido en el 70 de la era común y fallecido en el 126, cuando relata las biografías de Vespasiano y Tito, menciona el sitio de Jerusalén y la destrucción del templo. No debemos pasar por alto que en el arco de Tito aparece la reproducción de un candelabro de 7 brazos como parte del botín capturado en Judea. En cuanto a la mención de la mezquita lejana en el Corán, no se menciona en ningún momento el nombre de Jerusalén, ni tampoco su nombre árabe, Al-Quds. El viaje de Mahoma a la mezquita más lejana aparece en el Corán, en el versículo 17.1, que afirma: exaltado sea él que llevó a su sirviente por la noche de Al-Masjid al-Haram hasta Al-Masjid al-Aqsa, cuyos alrededores nosotros hemos bendecido para mostrarle nuestros signos. De hecho, él es el oído y la vista. Corán, Sura 17, Al-Isra, Aleya primera. Jerusalén aparece nombrada de una manera más concreta en la biografía de Mahoma, realizada por Ibn Ishaq en el siglo VIII, donde afirma: entonces el apóstol fue llevado de noche desde la mezquita de la Meca hasta Masjid al-Aqsa, que es el templo de Aelia. Aelia Capitolina fue el nombre oficial romano y bizantino para Jerusalén desde el año 130 de la era común hasta la conquista musulmana. Ok, pasemos a tiempos más modernos. En el año 1860 se fundó Yemin Moshe. Fue el primer barrio judío levantado fuera de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén. Hoy es conocido por su magnífica urbanización y vistas, con unas 100 casas que dan al lado occidental de la ciudad vieja. Fue por iniciativa del filántropo británico Sir Moses Montefiore, que construyó nuevas casas en esta colina para aliviar la congestión y pobreza del barrio judío de Jerusalén. La primera construcción se llamó Mishkenot Sha'ananim. Hoy es un hostal original. El barrio es identificable fácilmente por el gran molino de viento, que nunca estuvo operativo, visible desde muchos lugares de la ciudad que hay en la cima de la colina, oteando el Valle Hinnom en la calle de King David. Debemos destacar también que los censos llevados a cabo por los otomanos en el siglo XIX daban en Jerusalén una mayoría judía sobre sobre árabes y cristianos. Ahora bien, vamos avanzando en el tiempo.
El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de las Naciones Unidas vota la resolución 181 de partición de Palestina en dos estados, uno árabe y el otro judío, en realidad del 20% del territorio original del mandato, dado que en el 80% restante los británicos habían creado el Emirato Árabe de Transjordania, la actual Jordania. La resolución establecía: la ciudad de Jerusalén se establecerá como un corpus separatum bajo un régimen internacional especial y será administrado por las Naciones Unidas. Precisaba que la ciudad de Jerusalén incluiría la municipalidad de Jerusalén y las ciudades y pueblos de su periferia, siendo el más oriental Abu Dis, el más meridional Belén, el más occidental En Karim, incluyendo el área urbanizada de Moza, y el más septentrional Shofat. Estaba previsto que el régimen internacional de la ciudad de Jerusalén durase 10 años, transcurridos los cuales se celebraría un referéndum entre sus habitantes que decidiría el futuro estatus de la ciudad. Desde mediados de enero de 1948, los cerca de 100.000 habitantes judíos de Jerusalén, tanto de la parte oeste como de la este, fueron sometidos a un intenso asedio por parte de las tropas árabes. En medio de los enfrentamientos, la administración británica abandonó Palestina el 15 de mayo de 1948, fecha en que expiraba el mandato británico, y un día después de que David Ben-Gurión leyese la Declaración de Independencia de Israel en el Museo de Tel Aviv. Al día siguiente, los países árabes vecinos iniciaron la invasión del Estado de Israel, dando inicio así a la Guerra de Independencia de Israel, Guerra Árabe-Israelí de 1948. El 28 de mayo de 1948, tras 5 días de bombardeo de artillería, una brigada de la Legión Árabe de Transjordania, al mando del teniente Abdullah Tel, que posteriormente fue primer ministro jordano, captura Jerusalén Oriental. Los 2.000 habitantes del barrio judío de la Ciudad Vieja fueron expulsados en masa cuando la Legión Árabe lo ocupó en esa fecha. El comandante jordano que lideró la operación informó a sus superiores: por primera vez en 1000 años no queda un solo judío en el barrio judío, ni un solo edificio se mantiene intacto. Esto hace que el retorno de los judíos aquí sea imposible. 2 días después, la sinagoga Hurba, construida originalmente en 1701, fue volada por Fauzi el-Kutub, un antiguo miembro de los voluntarios musulmanes de las SS durante la Segunda Guerra, entrenado en el uso de la preparación de explosivos. Lo hizo diciendo: para que ningún judío vuelva a orar en la ciudad de Jerusalén. El esfuerzo militar que permitió mantener abierto el camino entre Tel Aviv y Jerusalén para evitar que los barrios judíos de la ciudad cayeran en manos jordanas llevó varios meses de intensas luchas y fue uno de los que más vida les costó a Israel en toda su historia. La partición prevista por la ONU nunca se llevó a cabo a efectos reales, debido a la guerra civil y a la posterior guerra árabe-israelí, durante la cual Jerusalén fue ocupada por las tropas de Jordania. El conflicto dejó la ciudad dividida en dos hasta su reunificación tras la Guerra de los 6 días. En noviembre de 1948 se estableció una tierra de nadie entre las posiciones militares de ambos ejércitos. Moshe Dayan, comandante de las fuerzas israelíes en Jerusalén, se reunió con su homólogo jordano Abdullah Tel en una casa desierta del barrio jerusalemítano de Musrara y trazaron en un mapa las posiciones de ambos, la posición israelí con una línea roja y la jordana con una línea verde. El armisticio árabe-israelí de 1949 se estableció sobre la base de la línea de demarcación llamada línea verde, fijada por el avance militar de ambas partes. Dejaba la parte oeste del lado israelí, mientras que la parte este quedaba en manos de Jordania, incluyendo la Ciudad Vieja, pero con excepción de un enclave israelí en el monte Scopus, donde se encontraba la Universidad Hebrea y el Hospital Hadassah, instituciones que suspendieron sus actividades en esa zona
Hasta después de la Guerra de los 6 días se erigieron barreras de alambre de espino y de cemento por el centro de la ciudad, pasando cerca de la puerta de Yafo, en la zona oeste de la ciudad vieja amurallada, y se estableció un paso fronterizo en la puerta Mandelbaum, algo más al norte. Hubo frecuentes escaramuzas que amenazaron alto el fuego sin llegar nunca a romperlo. 53 sinagogas, muchas de ellas de gran valor histórico, fueron destruidas o convertidas en depósitos, como el complejo de las sinagogas sefaradíes de Nachmanides. Un ejemplo de esta destrucción fue la voladura de la sinagoga Jurba. Quiero dejar en claro, las sinagogas de sefaradíes datan de la Edad Media. Fueron establecidas por el sabio Nachmanides cuando debió emigrar de España por haber sido exiliado por el rey. Él fundó esas sinagogas y casas de estudio. Ya hemos hablado cómo fue destruida la sinagoga Jurba, actualmente reconstruida. El cementerio del Monte de los Olivos, uno de los más antiguos y donde estaban sepultadas generaciones enteras de sabios, fue profanado. Muchas de sus lápidas se usaron para pavimentar caminos. Y junto al Muro de los Lamentos se construyeron mingitorios públicos. Durante 19 años, los judíos no tuvieron acceso al lugar más sagrado del judaísmo, en contravención con lo estipulado en la Resolución 181, y Jerusalén Oriental quedó sumida en el abandono total. En 1967, Israel no ocupó Jerusalén. Israel la recuperó y la unificó. Jerusalén volvió a ser un todo y actualmente está restaurada y abierta a todos los cultos. Y en cuanto a la judaización, señores, siempre fue una ciudad judía. Y no importa lo que diga la ONU, Jerusalén pertenece por derecho histórico a Israel y es la capital eterna e indivisa del pueblo judío. Queridos amigos, aquí desde Jerusalén, respondiendo a las preguntas de algunos de nuestros televidentes. El tema que hoy nos va a ocupar es el tema de la conversión. Una pregunta que muchos formulan. ¿Cómo puedo ser judío? ¿Cómo me puedo convertir al judaísmo? Obviamente, esto no es una solicitud a un club social, es algo que nosotros en hebreo llamamos giur. Giur es la conversión al judaísmo según la tradición del pueblo de Israel. Miren, queridos amigos, ser judío, según la ley, es aquel que nace de madre judía o que se haya convertido acorde a la ley del pueblo de Israel. Uno era cristiano, musulmán, hindú o sin religión alguna, y a través de un ceremonial del giur, se transforma en judío. Pero esto no es fácil. No se trata aquí de aprobar un examen. Se trata de un cambio radical en la persona. No solo en lo exterior, sino también en la dimensión interior de cada ser humano. De hecho, convertirse es pasar un proceso de transformación. No se da de la noche a la mañana, no alcanza con querer. No es suficiente amar al pueblo judío o identificarse
con la tierra y el Estado de Israel. El judaísmo no es misionero, no busca interesados en sumarse al pueblo judío, en convertirse al judaísmo. Diría más aún, nosotros creemos que una persona puede ser honorable y justo sin necesidad de ser judío. Como dijo el profeta Habacuc, Tzadik bemunato yihye, el justo en su fe vivirá. Y para recibir la gracia de Dios no se requiere ser judío, alcanza con ser una persona honrada y justa y ser constructivo en la sociedad de los hombres. Pero si una persona quiere ser judía, entonces debe dirigirse al rabino o al tribunal rabínico y ellos le van a formular preguntas. Por ejemplo, ¿por qué y para qué quieres ser judío? Quizás esa persona tenga algún interés económico, quizás puso sus ojos en un judío o en una judía y quiere contraer matrimonio, quizás haya algún otro interés que no es ideológico, que no es parte de los principios de la fe. Si por alguna causa busca uno ser judío, o sea, por una de estas causas que mencioné, o parecidas a ellas, entonces el rabino o el tribunal rabínico lo van a rechazar de plano. No se trata de reservas o odio respecto a un gentil, no es cuestión de raza, no hay aquí discriminación, más aún. 36 veces en la Torá está escrito, Ve'ahavtem et hager, y habréis de amar al extranjero, al extraño, que no es parte de tu pueblo. Es obligación respetar a aquel que no es, a todo ser humano, sea o no sea judío. El tema básico aquí es el tema de la fe y las mitzvot. O sea, ¿en qué cree una persona y qué está dispuesto a cumplir? En el judaísmo hay un sistema de mitzvot, hay un sistema de mandamientos, de preceptos para la vida que rigen la existencia del hombre desde que llega a este mundo hasta que se despide de él, desde que se despierta en la mañana hasta la noche en la cual se acuesta. Hay mitzvot, mandamientos, está el Shabbat, la santidad del sábado, que no basta solamente con decir, oh, un día sagrado, no trabajo en este día y lo dedico al estudio y al espíritu. Hay también, hay normas, hay oraciones, hay cosas que se deben hacer. Está prohibido viajar, está prohibido encender luz. Hay toda una serie de normas y de principios que atañen a la vida del ser humano. El hombre en las mañanas, exceptuando el Shabbat y las festividades, debe colocarse los tefilim en la mano y en la cabeza, cubrirse con el talit, el manto ritual, rezar 3 veces al día las oraciones. Hay preceptos alimentarios, normas alimentarias, la comida kasher o kosher es parte de nuestra vida. Quien no está dispuesto a asumir
estos principios, no puede siquiera pensar en poder ser aceptado por un tribunal rabínico para efectuar su conversión. Y esto es un principio sine qua non, este es un principio que aquel que no lo acepta, no hay con él lo que hablar. Los rabinos dijeron que aquel que dice, oh, acepto todo lo que está escrito en la Torá y en los libros de la ley judía y en los dictámenes rabínicos, pero este detalle no lo quiero, esto no lo voy a hacer. El que así se expresa tiene que ser rechazado por el tribunal rabínico. Ruth, la Ruth de la Biblia. Ruth es el arquetipo del converso. Ella es la que dice, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Y este es el primer punto en la aceptación para el ser judío. El hecho de creer en Dios, de aceptar el monoteísmo ético, sin imágenes, sin nada que lo acompañe. El Dios de la Torá, el Dios que se reveló en el monte Sinai. Y el otro punto es el yugo de la Torá a través de los mandamientos. Estos son la llave para el judaísmo. Otro punto es el pueblo judío. Aquí no se trata de una entidad religiosa. Judaísmo no es exactamente una religión. El judaísmo es una percepción de la vida, una percepción de la existencia humana, de cómo deben vivir los hombres, pero tiene también un aspecto nacional. Ser judío es creer en Dios, en un solo Dios que, como dije, se reveló al pie del monte Sinai. Ser judío significa también asumir los mandamientos de la Torá, las mitzvot que, como dijimos, tratan sobre la vida desde el nacimiento hasta la muerte, desde la mañana hasta la noche. Y quien no esté en condiciones de vivir acorde a la Torá y ser parte del pueblo de Israel, no puede ser judío. Para ser judío hay que vivir en comunidad, hay que ser parte de las comunidades judías, hay que sentirse comprometido con el pueblo de Israel doquiera que se encuentre. Hay que ser responsable por nuestros hermanos judíos. Hay que manifestar nuestro deseo inexorable de vivir como judíos. Fíjense, una de las preguntas que formulan los rabinos cuando alguien viene a querer convertirse es ¿por qué quieres convertirse? Y le dicen, pues, así lo trae también el Talmud, pues, ¿qué has visto que te quieres convertir al judaísmo? ¿Acaso no sabes que nos persiguen, que nos discriminan, que somos víctimas de atentados en todo lugar donde nos encontremos, aún dentro del Estado de Israel? La pertenencia al pueblo judío puede llegar a ser peligrosa porque terroristas hay en todos lados, también aquí en Israel, también en otras latitudes, y buscan perseguir y hacer mal a los judíos. ¿Para qué entonces uno tiene que tomar sobre sí
este peso de ser judío. Y por eso lo que los rabinos checan cuando alguien viene a pedir convertirse es en qué medida esa solicitud es auténtica, en qué medida hay disposición a cambiar un estilo de vida, en qué medida se identifica ese hombre con esa mujer, con el pueblo de Israel y con los judíos, sin intereses marginales, sin otros objetivos que no sea el aferrarse a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, y abrazar la Torá, que es nuestro modus vivendi desde que se reveló al pie del Sinai. Y este es un proceso sobre el cual hay que presentarse finalmente cuando uno ya está preparado, cuando uno ya sabe, cuando uno tiene conocimientos, cuando uno ya ha asumido la vida de Torah y de mitzvot. Entonces hay que presentarse al tribunal rabínico. Y el tribunal rabínico, después de formular preguntas que quizás ya han sido formuladas anteriormente por el rabino que trató el tema, pues habrá de proclamarse nuevamente la fe en un solo Dios y delante del tribunal, y habrá también de recibir el yugo de la Torá y las mitzvot sobre la vida. Y después el hombre habrá que hacer la circuncisión, Leshem Shamaim, con el objeto de que en aras del cielo, con el objeto de cumplir la mitzvah, el precepto del pacto de Dios y del pueblo de Israel a través de la circuncisión. Y también habrá de hacer la tevilá, la inmersión en el mikvé, que es el baño ritual que hace la transformación, simboliza ese sumergimiento en esas aguas, simboliza el cambio de la persona, porque este es el tema principal, el cambio. El cambio de que ayer fuiste una persona que vivió acorde a normas diferentes a las del pueblo judío. Quizás había ya actos religiosos que no son aceptables para el judaísmo. Y hoy, después de aceptar los principios de fe y el estilo de vida que marca la Torá de Israel, entonces hay esa transformación acerca de la cual nosotros hemos platicado. Hay gente que tiene diversos motivos, inclusive pueden llegar a ser muy sinceros y que buscan una conversión, sobre todo una conversión fácil. Pero aún aquellos que no buscan una conversión fácil acuden a supuestos tribunales rabínicos. No todo rabino, o no todo aquel que dice ser rabino, porque, queridos amigos, hay gente que dice que es rabino, pero carece de la autoridad, carece de los títulos, carece del reconocimiento rabínico. Y esto es algo básico. Aquel que carece de la autoridad no puede ejercerla. Aquel que carece de la autoridad no puede hacer aquello que las personas que tienen la autoridad tienen la posibilidad de hacer. Pero los hay. Embaucadores los hay en todos los lugares, los hubo en todos los tiempos, los hay también el día de hoy. Yo sé perfectamente
de personajes que supuestamente dicen ser rabinos y que andan por países latinoamericanos vendiendo su mercancía, vendiendo supuestas conversiones y obviamente como mercaderos por dinero. Y eso no tiene ni el valor del papel sobre el cual fue escrito ese supuesto acta de conversión. Y yo advierto a todos nuestros amigos, a los amantes del pueblo de Israel. Primero les digo, no es necesario ser judíos para recibir la gracia del Eterno. No es necesario ser judío para tener las creencias adecuadas en esta vida. Puede ser uno no ágida, puede uno cumplir con las 7 mitzvot de Noé y tener abiertas las puertas de la eternidad. Pero si alguien insiste en querer ser judío y lo hace con amor y lo hace con entrega y lo hace con el deseo demostrado, con los créditos que tiene de haber hecho cambios radicales en su vida personal, en su vida cotidiana, entonces debe cuidarse de conversiones falsas. Es una pena crear tanta desilusión en gente buena porque creen que si porque alguien tiene barba o anda con un sombrero es suficiente para poder llamarlo rabino. Solo aquellos rabinos que estamos reconocidos en el superior rabinato de Israel, lo que llamamos la Rabanuta Rashit, son aquellos que tienen la capacidad legal de poder efectuar una conversión, un giur. Y más aún en los últimos años, no, en las últimas décadas, esto se da a través de tribunales rabínicos legalmente establecidos en muchos lugares, no en todos. Hay tribunales rabínicos, Batei Din, Beit Din, tribunal rabínico, que a él hay que acudir para efectuar la conversión y que solamente aquellos tribunales reconocidos son los que pueden extender un certificado de conversión aceptable. Debo reconocer otra cosa. La conversión podría ser algo simple. Podría ser algo en el cual venga la persona, manifieste su amor por su fe en un Dios, su amor por la Torá, su compromiso para cumplir las mitzvot, los mandamientos de Dios y aquello que legislaron los rabinos a lo largo de las generaciones. Puede estar cumpliendo todo lo que está escrito en la Torá y ser víctima de estas falsas conversiones. Así que cuidado, queridos amigos, cuidado con ello. Y decía, debo reconocer algo. La conversión podría ser algo simple, de simplemente acudir al tribunal rabínico, cumpliendo con todos los preceptos como lo he manifestado, pero el problema está que muchas veces hay personas que quieren ser judíos como muchos judíos. Y una parte considerable del pueblo de Israel no vive exactamente acorde a la ley judía. No cumple todas las mitzvot. Muchos de los mandamientos son parte del folclore
y de las costumbres familiares de su entorno social, pero hay muchas cosas respecto al Shabbat, quizás respecto a las comidas, que no necesariamente las cumple. Pero el que se quiere convertir y ser como el otro judío, que no vive acorde a la ley. Esto es lo que crea el problema en la conversión, porque no se habrá de aceptar a aquel que quiere ser judío, pero no quiere cumplir las mitzvot, que quiere limitarse a algunas costumbres y al folclore judío y algunas tradiciones. Quien quiere ser judío al 50%, al 25%, al 20%, no puede ser aceptado. Por eso, todo aquel que tiene interés verdadero, auténtico, que le viene del corazón, si no asume este sistema de mitzvot y esta fe con todo su ser, con todo su alma, con todo su corazón, pues que busque otros caminos, pero no podrá ser aceptado por un tribunal rabínico en un proceso de conversión. Queridos amigos, pues quiero darles bendiciones desde Jerusalén. Lo mejor para todos en este comienzo del nuevo ciclo de la Torá, en el cual este Shabbat habremos de comenzar el libro de Breishit, a leer nuevamente nuestra sagrada Torá. Bendiciones desde Jerusalén.